Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Vamos hoy a hablar acerca de la hechura del hombre. Comenzaré como siempre con una meditación. A causa de estos estudios me he dado cuenta cuán adoctrinados estamos y está la manera que se nos han enseñado doctrinas dadas con tanta autoridad, presentándonoslas con factores y le creemos y las tomamos como verdades absolutas, sin cuestionarlas, porque provienen de fuentes u orígenes de peritos sobre el tema. A mí misma me han hecho muchas veces la pregunta que de dónde saco yo la información de lo que yo medito. Pregunta que confirma todo lo dicho anteriormente. Como no soy ninguna persona reconocida por las autoridades teológicas, entonces sí me cuestionan. Lo cual es precisamente lo que dice la Escritura que debemos hacer. Primera de Tesalonicenses 5:21 al 22, que dice que lo examinemos todo, que retengamos lo bueno y nos abstengamos de toda especie de mal. No debemos nunca olvidarnos que el hombre es incompleto, es imperfecto y fue creado y formado y hecho por alguien mucho mayor que él. Y el mismo que lo creó hace énfasis en que no debemos poner nuestra confianza en el hombre, ya que nos puede desviar. Más específicamente, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Dios debe ser nuestra principal fuente porque de Él proviene la única verdad. Lo que nosotros llamamos las otras verdades son relativas y la verdad de Dios no es relativa, es simplemente absoluta. Así que vamos a estudiar y a revisar todo lo que yo expongo y yo sugiero que todo lo que todo el mundo exponga. Comprendo ahora, más que nunca, lo que el apóstol Pablo nos quiso decir con esto de que debemos renovar nuestras mentes y este pensamiento lo debemos aplicar en todas nuestras áreas, como si de esos conceptos dependieran nuestras vidas. Ahora retomemos nuestro análisis de nuestro tema. Hoy vamos a hablar de dos verbos, el verbo formar y el verbo hacer. Veamos primeramente los significados de estos dos verbos, según la Real Academia Española y el hebreo bíblico. Formar, según la Real Académica Española, significa dar forma a algo, hacer que algo empiece a existir, poner en orden. En hebreo es yatzar, que quiere decir formar, así como el alfarero moldea la arcilla hasta que le dé la forma que él quiere. La persona que forma algo es el que sabe exactamente lo que quiere hacer con eso que está formando. Hacer según la Real Academia Española quiere decir producir algo, darle el primer ser, fabricar, formar algo dándole la forma, norma y trazo que debe tener, ejecutar, poner por obra una acción o trabajo, realizar o ejecutar la acción expresada por un verbo. Hacer en hebreo es asa, que significa hizo, que hay que hacer, harás. Tanto el verbo formar como el verbo hacer es aplicable tanto al hombre como a Dios. A diferencia del verbo crear, que solo es aplicable a Dios, ya que Él es el que creó toda la materia prima de lo que existe. Ejemplo bíblico para hacer es Génesis 1:26 al 27 que leo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Cuando dijo hagamos, se usa el verbo asa, que es hacer, conjugado en la primera y tercera forma persona singular del pretérito. Esto simplemente quiere decir que esta es una futura acción aplicada en la primera y tercera persona singular o plural. Yo, él, primera persona singular, nosotros, ellos, tercera persona plural. Y nos dice cuál es el propósito por el que él quería hacer al hombre y la razón. Y la razón era que la raza humana ejerciera dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Somos una raza dual, debido a que fuimos hechos a la imagen de Dios y a la de la tierra. Somos seres espirituales y seres terrenales.
el texto continúa diciendo a qué debemos dominar. Y ese dominio nos es dado solo sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre ella. Y esto me parece muy importante, ya que no nos da dominio sobre los hombres, ni sobre lo que está en el cielo. Y esto es confirmado en Salmos 8, del 6 al 9 que leo. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Cuánto atraviesa las sendas de los mares, oh Señor. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Génesis 9 del 2 al 6 dice, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y Santiago 3:7 nos dice, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles, de animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el género humano. De manera que el dominio como hombres que debemos tener es el de poder dominarnos a nosotros mismos, de nuestros propios impulsos y de no tratar de dominar a las otras personas. Debemos tener dominio de nuestra lengua o forma de expresarnos. Y esto es lo que las Escrituras nos dice y está registrado en Gálatas 5, 16, 26. Cuando Dios dijo hagamos, el verbo que se utilizó en hebreo fue asá, que aunque es traducido como hagamos, en hebreo tiene otra connotación. Y es de vamos a realizar, lograr, cumplir algo. Daré un ejemplo del uso para el hombre y otro del uso por Dios. Por Dios, cuando dice que Dios hizo a la serpiente, se usó el verbo asá. Génesis 3:1, que dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, asá. Y cuando Dios hizo algo para el hombre, Génesis 3:21 dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Aplicable para el hombre, Génesis 6:22, y dice, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Tanto el verbo hacer como el verbo formar son aplicables a Dios y al hombre. Los dos pueden hacer y formar, cosa que no es posible con el verbo crear, ya que esto es aplicable única y exclusivamente al Dios Elohim, el Creador. Génesis 5 del 1 al 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Aquí nos deja claro que Dios creó a la raza humana, pero la hizo a su imagen, y los creó varón y hembra. Génesis 1:26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en Génesis 5 del 1 al 2 nos dice que el día que Dios creó a la humanidad, los hizo a su semejanza, pero los creó varón y hembra. Establezcamos primero qué quiso decir con nuestra imagen. Si está hablando en plural, es porque está hablando de dos imágenes, o por lo menos más de una. Cuando leemos los versos anteriores, vemos que antes de Dios crear a la humanidad, creó la tierra y todos los elementos necesarios en ella para la necesidad de la raza humana, cuando llegara el momento, y el momento llegó. Y de acuerdo a todo lo leído en estos textos, me doy cuenta que Dios ahora toma con sus propias manos, figurativamente hablando, un poco de algo que ya había creado, la tierra, que en hebreo es Adamá. Y de ella Dios mismo tomó el polvo y creó al hombre, dándole así la imagen terrenal, y eso nos da la primera imagen que nos hace ser seres terrenales. Veamos algo interesante, que solo lo podemos ver en hebreo. Examinemos la palabra Adamá, que significa tierra. A es la primera letra del alfabeto hebreo, es la letra Aleph, que es la A en español, y representa a Dios mismo. Damá en hebreo quiere decir semejante, parecerse, ser o actuar como alguien o algo. Y aquí está la primera semejanza, la terrenal. Ahora, también vimos que dice que creó los cielos, de manera que la otra imagen que tiene que ser del cielo. Pero, ¿qué tomó del cielo?
Hasta ahora no nos los dice, así que prosigamos. Oh, no, sí se nos dice, pero solo lo podemos ver en el hebreo. Veamos, para raza humana en hebreo es Adam. Ella nos cuenta la historia claramente. Veamos de dónde viene la palabra Adam. La palabra Adán comienza con la letra A, que es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, que es la A en español, representa a Dios mismo, indicándonos que Él, en su cabeza, había hecho el plan de crear, formar y hacer al hombre, y todo lo creado. Dam, la segunda sílaba de Adam. Dam, en hebreo es sangre, que es lo que tiene todo ser viviente, por lo cual tiene vida. Así que Dios creó al hombre que, para ser un ser viviente, tiene que tener sangre. Pero, ¿de dónde viene la sangre en el hombre? Veamos qué nos dice Génesis 2:7, versión TLA. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Y luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. En hebreo, para soplar en su nariz es nafá. Y esta palabra expresa la potencia con que sopló Dios. No fue un simple soplo ni un delicado soplo. Fue un soplo con intención, con fuerza, con potencia. Y esta expresión es la misma que se usa en el libro de Ezequiel 37:9, darle vida a los huesos secos. Y en Hechos 2:1-4, cuando el Espíritu de Dios llegó al aposento alto. El soplo que Dios hizo en las fosas nasales del ser humano fue tan poderoso que produjo el sistema sanguíneo en el hombre, el fluir de la sangre en su cuerpo, y vivió, dándonos entonces vida terrenal. Y con su propio aliento, en hebreo aliento es neshama. Para poder soplar hay que inhalar a tomar aire de dentro de tus pulmones y luego echarlo afuera. Primero, Dios inhaló el aire profundamente de su interior y lo sopló con ese poder que ya les dije, con la intención, dentro de las fosas nasales del hombre, neshama. También se refiere a las personas, a la vida humana biológica. Y así es que el hombre se convierte en un ser viviente, que en hebreo se dice nefesh hayah. Nefesh significaba originalmente cuello o garganta, porque es por ahí que el aire pasa. Pero más tarde pasó a implicar lo espíritu vital o ánima en el sentido latino y griego, palabra que significa parte inmaterial que cuando se una al cuerpo forma un ser. Y según los griegos es la parte psíquica del hombre. Pero este no es el concepto hebreo. Según la escritura, el ser humano no posee un nefesh ni es un ente inmaterial, fantasma o una ánima ambulante. No, sino que es un nefesh. Sencillamente quiere decir un ser, una persona o una criatura, tal y como lo dice en Génesis, seres vivientes. Nefesh hayah. Salmo 62:1 dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma, nefesh. Aquí David nos deja ver la capacidad de poder acallar nuestros impulsos de movilizarnos y esperar en la orden de Dios, tal y como lo hacía Jesús. Él decía que él no hablaba ni decía nada que no le fuera dado por el Padre. Eso es acallar tu alma. Eso es acallar tu nefesh. Esperar calladamente delante de Dios. Y conoce que es Él. Nefesh ha sido traducido como el alma. Es difícil determinar cuándo comenzó a llamársele alma al nefesh en los escritos judíos. Entonces, lo que hizo al hombre un ser viviente o un nefesh fue el aire que salió de dentro de Dios, figurativamente hablando, que es su misma respiración o su esencia, o neshama. Y esto es lo que hace al hombre un ser vivo y espiritual. Por lo tanto, Dios formó al hombre con la capacidad de respirar por medio de sus fosas nasales el aliento divino que Dios le dio. Y así se convierte en un ser viviente. Lo espectacular que aquí ocurrió es que la esencia de Dios, lo más íntimo de Él, su divinidad, fue insuflada o soplada dentro del hombre por sus fosas nasales. Y esto es muy maravilloso e interesante, ya que en este verso estamos viendo las dos fuentes de vida del hombre, que son la fuente de vida que viene de la tierra, de la cual él tomó el polvo de ella y con sus propias manos formó al hombre. Y la otra fuente de vida es la que viene de la respiración de Dios dentro de nuestras fosas nasales. Interesante, ¿no?
a diferencia de los animales, que su fuente de vida es la tierra, donde nacen, crecen, se reproducen, sirven al hombre y mueren. Dios ordena a la tierra su deseo que la tierra produzca seres vivientes y luego especifica qué clase de seres vivientes tenían que salir de la tierra, pero no sopla en ellos de su aliento. Leamos Génesis 1 del 24 al 25. Dijo entonces Dios: quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, Nefesh Hayah, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. La fuente de vida del hombre fue dada aquí por Dios. Veamos qué dice Génesis 2:7. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. La diferencia no se puede apreciar en español, solo en el hebreo. Porque en hebreo hay una letra antepuesta a la palabra nefesh, o ser viviente, que cambia el sentido a la frase. Y no solo eso, sino que nos indica cuál es el propósito que Dios tuvo para respirar en las fosas nasales del hombre. Y la razón es darle la capacidad de dar vida en la tierra, de ser dador de vida. Y estudiando esto me viene a la mente cuando Jesús dijo: yo soy la vida. ¡Wow! Jesús sabía su origen. Él sabía quién era, de dónde venía y para qué estaba en la tierra. Él lo sabía. Él sabía que tenía dentro de él la vida divina, la misma esencia del Dios que el Padre le dio a la humanidad, allá en Génesis. Y esto es lo que yo llamo una prueba divina, de lo importante que es saber tu identidad. Lo que Dios nos dio cuando nos formó y se tomó su tiempo dejándonoslo saber, al dejarnos escrita la genealogía de la raza humana. ¿Acaso no fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios? Entonces, ¿tiene importancia conocer esto? Claro que sí. En las Escrituras, cada coma, cada letra, cada palabra tiene un sentido y una razón de estar. No están para adornar ni para rellenar espacio. Están para instruir y darnos el sentido de lo que Dios nos quiere decir. El poder de dar vida forma parte de ser hechos a su imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, les diré. Nada es por casualidad. En las Escrituras, ustedes han visto cómo el hombre puede dar vida o resucitar a otra persona o quizás a los animales. Pero permítame explicarle con ejemplos lo que esto quiere decir. Lo puedes hacer en 3 maneras. Un procedimiento de boca a nariz o de boca a nariz y boca. El de boca a boca, inhalas el aire de tus pulmones o de tu interior, con tu boca sellas la nariz de la víctima para que no se escape el aire que le vas a soplar en él. De boca a nariz, inhalas también el aire de tus pulmones o de tu interior y lo soplas a la nariz del paciente. Debes sellar la boca de la víctima y esto se utiliza si la víctima tiene la boca lastimada. Boca a nariz y boca. Esta es más usada en los bebés o niños, ya que tu boca cubrirá la boca y la nariz de la víctima y así se evita la fuga del aire o de tu aliento. ¿Ves? Si Dios no nos hubiese dado de su aliento de vida, ¿cómo el hombre podría salvar vidas de esta forma? La misma forma que Dios usó para darnos vida, nosotros usamos. ¿No es esto maravilloso? Además, cada vez que hay un trasplante de órgano a otro ser viviente, esto es otra forma de dar vida. Y no solo de esta manera lo podemos hacer, también lo podemos hacer en una forma espiritual, practicando la ley del amor, honrándonos, ayudándonos los unos a los otros, practicando la misericordia y compartir la palabra de Dios, que es la que da la vida espiritual, y así cumplimos con nuestra misión. Dios le dio al hombre un propósito diferente que el que le dio a los animales. Y ahí está la segunda imagen. Su soplo es el que nos hace mover, actuar como Él, tal y como lo indica la palabra hebrea damá. Así creó, formó e hizo Dios al ser humano un ser viviente, a imagen de Dios y a imagen terrenal. Isaías 64:8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y eso fue lo más grandioso y maravilloso que hizo Dios con el hombre, al inhalar aire de sí mismo y soplarlo dentro de sus fosas nasales. Le dio parte de él mismo, haciéndolo así una raza espiritual. Y es por eso que dice
lo hizo un ser viviente. Ustedes me preguntarán, pero ¿acaso no dice en Génesis 1:20, 21 y 24 que los animales fueron seres vivientes? ¿Qué hay aquí de especial? Bueno, yo te diré que sí. Te diré que, a diferencia de todos los otros seres vivientes existentes, solo la raza humana tiene la esencia de Dios. Solo el hombre es un ser viviente, terrenal y espiritual. Y es por eso que la vida del hombre es sumamente importante para Dios. Nadie tiene derecho de lastimarlos y mucho menos quitarles la vida. Él es el único que tiene ese derecho, porque Él lo creó, lo formó y lo hizo a su imagen y semejanza. El libro de Job nos dice que en las manos de Dios está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Job 12:10 dice que en su mano está la vida, nefesh, de todo ser viviente, chayi, y el aliento de toda carne de hombre, ruah. ¿Notan que aquí se hace una diferencia entre la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne? Y la razón es porque tanto los animales como el hombre son seres vivientes. Pero la diferencia es que el animal no tiene el aliento de Dios, solo el hombre. Y con esto termino mi meditación y quiero dejarles unos versos bíblicos para que los puedan leer y estudiarlos. Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma, nefesh, se alegre en su trabajo. Salmo 156 dice: todo lo que respira, neshama, alabe a Yah. Y Apocalipsis 11:11 dice: pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios, zoe en griego, neshama en hebreo, vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes lo contemplaban. Y con esto terminamos con nuestra meditación sobre la formación del hombre. No olviden de darme un me gusta, dejar respetuosos comentarios si así lo desean, los cuales siempre contestaré. Compartan, no se olviden de escudriñar las escrituras por ustedes mismos. Estudien todo lo que aquí se comparte para que nadie le cuente ni los engañe. Solo les confirmen. Shalom, shalom.